Muy buenas tardes, queremos darles una cordial bienvenida al Salón Auditorio del Senado de la Nación. El motivo de este encuentro, que es una iniciativa del senador nacional Carlos Linares, es llevar a cabo el conversatorio Derecho a la Voz, contra la criminalización de quienes denuncian violencia. Agradecemos especialmente la presencia de autoridades parlamentarias, expositoras invitadas, representantes de organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y público en general. Además, nos gustaría también agradecer especialmente la presencia del senador nacional Fernando Salino y del senador nacional Pablo Benzuzán, Daniel Pablo Benzuzán. También nos acompaña el diputado Esteban Paulón. Y Estela Díaz, que es la ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires. Vamos a dar inicio a la apertura institucional e introducción al tema con la palabra del senador nacional Carlos Linares. Buenas tardes para todos y todas. Gracias por venir. Quiero agradecer en particular el acompañamiento de los compañeros amigos senadores de Pablo y de Salino. Ahora iba a llegar también Juliana, iba a venir también a acompañarnos. Me parece que este proyecto de ley que quiere impulsar un sector de la Cámara, nosotros no estamos en contra del debate, estamos en contra de escuchar a todas las campanas, escuchar a todos los sectores. Esto quiso ser un movimiento exprés de sacar una ley que tiene claramente algunos mecanismos que son impulsados por ciertos sectores y que nosotros, como lo venimos haciendo permanentemente desde el bloque, queremos escuchar, queremos debatir y a su vez queremos aprender también. Porque antes de sancionar una ley hay que tener argumentos suficientes para que sea por la positiva o por la negativa. Y nada mejor que esto, escucharnos, escuchar a todas las voces, aprender, debatir, y que de acá seguramente vamos a sacar lo mejor. Así que desde ya a todos, vinieron algunos del interior de nuestro país también a acompañarnos, eso es muy bueno. Así que nada, a la gente de la Casa, del Senado, que siempre está a disposición para este tipo de eventos, que nos hacen posible estar acá. A mi equipo de trabajo, que también con Fernando a la cabeza, que siempre está a disposición del trabajo y de escucharnos. Así que nada, vamos a empezar el debate, vamos a empezar a charlar, a hablar y que seguramente después vamos a hacer un buen cierre. Gracias. Muchas gracias, senador. Y antes de pasar a las ponencias, nos va a brindar unas palabras Julia Martino, que es de Incidencia Feminista. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias a todas y a todos. Queríamos un poco contar cómo es que llegamos hasta esta acción, que la hemos hecho, la llamamos de emergencia porque la preparamos en muy poco tiempo. Desde Incidencia Feminista, junto a Católicas por el Derecho a Decidir y CLADEM Argentina, venimos hace bastante tiempo trabajando en contra de este proyecto mal llamado de falsas denuncias, y es así como empezamos, hicimos algunos documentos y empezamos a pedir entrevistas a los decisores políticos. Por eso también queremos agradecer especialmente al senador Carlos Linares, que fue de los primeros desde el año pasado con el que venimos charlando de este tema y con el que ahora nos permite realizar esta actividad. Debido a la posible inminencia de que se trate en el recinto, es que lo hicimos así muy rápido,
Por eso quiero agradecer también especialmente, por supuesto, a las panelistas que nos acompañan, pero también a otras organizaciones de derechos humanos, de niñeces, feministas, a las madres protectoras, a las comunicadoras feministas y a un sinfín de asociaciones de abogados que también tienen todos trabajos sobre este tema, porque todos estamos muy preocupados porque se criminalice a las denunciantes y por lo tanto se proteja a los agresores y abusadores. Y bueno, no podíamos estar todos en un ratito de hora y media, 2 horas, pero ya tendremos oportunidad de mostrar la variedad enorme de argumentos que tenemos en contra de este proyecto de ley. Las denuncias salvan vidas. Lo que quieren es que no denunciemos y proteger a los agresores. Yo no voy a... Bueno, hasta ahí porque las panelistas son las que van a argumentar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos entonces a dar inicio a las exposiciones temáticas a cargo de las especialistas invitadas. En primer lugar, vamos a escuchar a Estela Díaz, ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias al senador Linares y bueno, a los senadores que también están acompañando, diputadas, senadora de la provincia de Buenos Aires. Bueno, además de quienes me acompañan en esta presentación, también acá claramente hay un auditorio absolutamente calificado para argumentar en el rechazo al dictamen favorable al proyecto de ley sobre falsas denuncias. Yo quiero decirles que traje en mano, se lo entregué al senador Linares, a los senadores presentes y también está ingresando por vía institucional una declaración que hicimos de manera conjunta inicialmente, los mecanismos de políticas de género de 7 provincias del país, bueno, quien les habla por la provincia de Buenos Aires, la secretaria de la Mujer de la provincia de Córdoba, la secretaria de la Mujer de Tierra del Fuego, de La Pampa, de Catamarca, de La Rioja y de la provincia de Jujuy. Esta declaración, además, cuenta con más de 1.700 firmas de representantes de la academia, del activismo feminista, de los ámbitos jurídicos, sociales, sindicales, políticos, que acompañan y adhieren con su firma al rechazo, esto es lo que planteamos, el rechazo del dictamen favorable sobre falsas denuncias. Y allí argumentamos, bueno, muchas de las cuestiones que van a estar seguramente hoy planteadas. Y en ese sentido, yo quisiera, se va a extender este documento, tiene el desarrollo de cada una de las cuestiones que no se sustenta en ninguna evidencia científica. Acá, en realidad, nos encontramos que lo falso es el problema que quieren construir. Las falsas denuncias no son ningún problema en la Argentina. Y si existen, como pueden haber existido a lo largo de la historia, para cualquier tipo de delito que estemos analizando, ya cuentan con mecanismos legales para su sanción y para la persecución penal en los casos de que éstas ocurran. No estamos frente a un hecho de vacío legal. Entonces, claramente, instalar a las falsas denuncias como tema y como problema obedece no al tema en cuestión, sino que obedece a una perspectiva política que es afín a lo que viene instalando el gobierno nacional desde la presidencia de Milei, que plantea que la violencia por razones de género no existe. Y por lo tanto es afín a poner en cuestión a las personas que denuncian. Pero digo algo más, porque hay un eslabón aún más débil en esta cadena, que es el de los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual, que también plantean silenciar, porque este proyecto de ley no solo que sube las penas para solo este tipo de delitos, con lo cual hay que discutir la discriminación en la que recae, sino que además también plantea un bozal mediático.
Entonces plantea censura, que se hace con no poder difundir ninguno de los hechos de manera pública si no hay una condena firme. Pero además plantea algo que está absolutamente estudiado en el seguimiento del cumplimiento de los tratados como la CEDAW o la Convención de Belém do Pará, que es la persecución sobre pericias, sobre quienes hacen a las defensas en torno a ser peritas psicológicas, peritas de acompañamiento en las causas. Así que quieren generar una situación de silenciamiento y de impunidad para la violencia sexual para niños, niñas y adolescentes y la violencia de género. Es un camino de construcción de impunidad para la violencia machista. Ninguna, y acá seguramente se compartirán, ninguno de los datos en Argentina, ONU Mujeres está haciendo un estudio respecto al tema, pero sí se hizo en Uruguay, y a nivel global los estudios que se han realizado demuestran que la incidencia de las falsas denuncias es bajísima y que en los casos en los que hay mayor cantidad de falsas denuncias por delitos económicos y no por delitos de violencia de género o abuso sexual en la infancia. En realidad, con lo que nos encontramos es con un hecho que acá quiere mezclarse y confundirse de manera exprofesa, que es la falta de prueba. Pero la falta de prueba o de celeridad en la investigación y en el acceso a la justicia, especialmente en el abuso sexual, que más del 88% de los casos no llegan a ni siquiera ser denunciados, la falta de prueba no supone una falsa denuncia. Que no se llegue a condena firme porque la falsa denuncia tiene otro carácter. Tiene la intencionalidad de la mentira respecto al hecho que ocurrió. Y como decíamos, esto ya está contemplado en nuestra legislación vigente. Por lo tanto, en realidad, cambiaríamos la frase por una letra, digamos. No hay en violencia y en abuso falsas denuncias. En realidad estamos frente a falta de denuncias, porque hay mucho desestimiento ya de por sí. Imagínense en este caso que lo que se está poniendo en el foco es no analizar frente al grado de problemática en la que estoy, cómo protejo a quien sufre esta violencia, cómo mejoramos los procesos en la celeridad para la investigación, cómo aportamos la perspectiva de género y de derechos, porque tenemos tratados y leyes que claramente obligan a la Argentina a cómo actuar en estos casos, sino que ponemos el foco en disuadir, en estigmatizar, en discriminar a quienes denuncian, a quienes asisten profesionalmente y a quienes acompañan a quienes han sido víctimas. O sea que no hay nada más que detrás de esta iniciativa que un posicionamiento político, ideológico, antiderechos. Por lo tanto, lo rechazamos de plano porque además no se ajusta al marco normativo, internacional, nacional y que nuestras provincias tienen vigente. Decirle en ese sentido, y para terminar, que desde la provincia de Buenos Aires venimos trabajando en un sentido absolutamente contrario. Y venimos trabajándolo incluso de una mesa interpoderes que se creó en la provincia junto con el Ministerio en diciembre de 2019 a partir de la asunción del gobernador Kicillof, que en la mesa tiene a los principales decisores de Poder Legislativo, Poder Judicial y Poder Ejecutivo, y trabajamos todo el tiempo en las guías y en el cambio de normativas, legislaciones, en la formación en perspectiva de género y de derechos a funcionarias y funcionarias judiciales para que haya más y mejor administración y acceso a la justicia. Es un derecho de nuestras pibas, de nuestros pibes, es un derecho de las mujeres y diversidades en la Argentina. Esperamos que esta ley no avance y que este proyecto no llegue al recinto en el Senado de la Nación. Si llegara a hacerlo, que lo rechacen, y si llegara a obtener media sanción, bueno, ya tenemos acá a la diputada Jimena López, al diputado Padrón, también iremos a que diputados de la Nación rechace esta iniciativa. Es un retroceso
muy fuerte en derechos, pero además, sobre todo, tenemos que invitarnos a cambiar el eje de la discusión. Las falsas denuncias en realidad es una falta de problema social. Lo que quieren es indefensión para las víctimas. Por lo tanto, también es importante discutir que no se siga avanzando con hablar de una temática que no tiene ni las dimensiones, ni la proporción, ni incluso le falte recursos para su tratamiento cuando realmente ocurriera. Así que yo quiero agradecer esta oportunidad y me parece que todos los alertas que tomemos en torno a que no se siga adelante con este proyecto de ley no son inútiles, al contrario. Tenemos que ampliarlos porque sería realmente un precedente sumamente grave. No es un problema las falsas denuncias, es un problema en muchos casos la falta de denuncias. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Y a continuación vamos a invitar a hacer uso de la palabra a Natalia Gherardi, que es la directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, ELA. La escuchamos. Muchas gracias. La personalidad. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Gracias a las organizadoras por la invitación a participar de este espacio. Desde ELA trabajamos junto con 15, 20 organizaciones de sociedad civil y agrupaciones profesionales de diferentes lugares del país y pusimos en común lo que veníamos trabajando, investigando, datos, argumentos, y generamos un documento que compartimos con integrantes de la Cámara de Senadores, también de diputados, preparándonos o apelando también a sus vínculos y su capacidad de diálogo con sus colegas en el Senado, para poner de manifiesto un poco lo que decía Estela, y es que esta es una mala respuesta a un problema mal formulado. Entonces, yo voy a tomar unos minutos para recorrer alguna parte de esos argumentos. Acá está Ileana Arduino, que desde INESIP tienen mucho más datos más precisos sobre algunos de los temas, pero creo que antes que detenerme en datos, que lo puede hacer con mayor precisión y además en datos que están construyendo con sistematicidad y seriedad en diferentes provincias, desde las fiscalías y poderes judiciales, me parece que hay que enfocar esto en el problema del que estamos hablando. No es un problema que las personas pidan ayuda. El problema es que no piden suficientemente ayuda. No hay un problema cuando las mujeres, las infancias, las personas cuyos derechos son vulnerados, buscan asistencia de las autoridades públicas. El problema es cuando no lo hacen. Y el problema es que no lo hacen lo suficiente. Y eso fue cambiando gracias al trabajo colectivo de muchas organizaciones, activistas, en Argentina, en la región y en el mundo. Hace décadas que se viene construyendo progresivamente un marco normativo, instituciones y espacios desde donde las personas fuimos construyendo cierta, primero, percepción de que la violencia no es un mandato ni algo irresoluble y que no es natural. Entonces, primero, la identificación de que la violencia es un problema del que podemos salir. Y segundo, que hay lugares donde podemos recurrir a buscar ayuda. Así y todo, solo 1 de cada 4 mujeres en situación de violencia en una pareja actual o pasada ha buscado ayuda, no ya de la justicia, de alguna institución pública. Solo el 30% de mujeres en la ciudad de Buenos Aires que vivió violencia en una pareja actual o pasada alguna vez buscó ayuda de una institución pública, muchas menos en el Poder Judicial. Entonces, el problema es que hay pocas denuncias o pocos pedidos de asistencia frente a las violencias. ¿Y eso por qué? Porque las barreras de acceso a la justicia son muchas. Son materiales, son simbólicas, son económicas, son emocionales. Y sobre eso venimos trabajando hace muchas décadas. Y se ha avanzado, pero no suficiente. Ahora, la Argentina avanza cuando resuelve los problemas, no cuando genera miedo acerca de los problemas que tenemos mal diagnosticados. Cuando se genera miedo, lo que se genera es desazón, desconfianza
y falta de respuesta. El problema queda inmodificado, queda ahí, tal cual. Entonces, si generamos miedo, lo único que no vamos a hacer es generar una respuesta adecuada. El problema real es que la justicia no resuelve los conflictos que le son llevados. Ni en este tema, ni en muchos otros. Piensen en los conflictos de familia, piensen en los conflictos de vivienda, de infraestructura, de trabajo. El problema es que los conflictos en la justicia se demoran a veces durante muchos años. En estos temas, lamentablemente, arriba de una década. Y seguramente conocen casos de familias, de personas, sobre todo cuando involucran a niños, niñas, adolescentes, sobre todo cuando se involucran en situaciones de abuso sexual infantil, donde hay más de una década de transitar por el laberinto de la justicia sin entender, sin saber, agravando los problemas, empobreciéndose en el proceso, perdiendo trabajos, perdiendo relaciones. Ninguna mujer, ninguna madre protectora que haya transitado ese camino ganó nada al respecto. Nunca lo hicieron, aunque la mirada problematizadora está sobre ellas respecto de para qué lo hace, es instrumentadora, está manipulando, tergiversa el testimonio. ¿Cuál ha sido su ganancia? Yo no conozco a ninguna que haya ganado algo en el proceso, pero sí conozco situaciones en las que, atravesando el dolor y acompañando el dolor de sus hijos e hijas, y sin encontrar ninguna respuesta, lo que me han dicho es: sí, esto es durísimo, pero ¿cuál era mi alternativa? ¿Qué tendría que haber hecho? Una vez que una docente, en ese caso, un profesional de la salud, en otro que recuerdo, me llaman la atención acerca de esta situación que es un abuso sexual. ¿Está mal ir a pedir a la justicia que diga, que me ayude a investigar y que me diga cuál es el problema, cómo lo tengo que proteger, qué medidas hay que tomar? ¿Cuál es la alternativa para esa mujer, para ese niño, para esa familia? Y si la justicia no da la alternativa, bueno, ese es el problema. Si la justicia demora largos años en investigar, en proteger, en resolver, sin duda que esa familia, en todos los implicados, sigue atravesando el dolor. Puede haber situaciones de denuncia falsa o de pruebas mal analizadas. Puede haber, yo no niego que los haya, puede suceder. La estadística muestra que son muy marginales, son pocos. Para la persona que le toca ser ese poco, es un problema muy grave, y eso yo no lo niego. Ahora, la pregunta es, ¿este proyecto de ley le da una respuesta a ese señor, a esa persona? Que podría no ser un señor, podría ser una señora. Digo, a esa persona que siente que ha vivido un proceso con una denuncia falsa, pongamos, o exagerada, o sacada de contexto, o lo que fuera. ¿Este proyecto le da una respuesta? No. En la medida en que la justicia siga sosteniendo procesos abiertos a lo largo de larguísimos años, no le va a dar una respuesta a nadie. Y ahí está el problema. Entonces, yo quisiera hablarle a quienes en buena fe creen que mentir está mal, usar las herramientas de la justicia o las herramientas legales para tergiversar el proceso de administración de justicia es un problema y es reprochable. Y yo creo que seguramente hay personas que en su buena fe creen que esta podría ser una respuesta. Lo que quisiera decirles es que no es una respuesta y que antes que abordar ese problema, que aunque marginal que sea, es relevante, no atiende ni ese problema ni el que es estadísticamente mucho mayor, que es el de la violencia, el abuso y el acoso, sobre todo de niños, niñas, adolescentes, pero también de mujeres a lo largo de la vida. Para eso hay que abordar los problemas del Poder Judicial, de la investigación, de las fiscalías, de las condiciones materiales con las que trabajan, prestar atención a los sistemas judiciales de las provincias y no solamente de lo que pasa acá en la Ciudad de Buenos Aires, sino a nivel federal, porque la forma de trabajar es sumamente deficiente. Pero además genera nuevos problemas este proyecto, porque al proponer la criminalización agravada, es decir, el delito en el Código Penal ya existe, ya hay un delito de falsa denuncia o falso testimonio, pero lo agravan, lo hacen más grave, mayor pena de prisión, con una amenaza de mayor pena de prisión para los casos de violencia de género o de abuso sexual infantil, para las familias y o profesionales o cualquier persona que atestigue o promueva una denuncia.
hace menos de 3 años, este mismo Congreso aprobó la ley Lucio, por unanimidad. Y en esa ley obliga, no solamente a capacitarse, que está muy bien, a nadie le hace mal la capacitación, a nadie nos viene mal la capacitación, los espacios de reflexión, de construcción de conocimiento, pero obliga a profesionales a denunciar cualquier situación de abuso o violencia que pudiera llegar a su conocimiento. Pero si alguien después argumenta que fue una falsa denuncia porque no se avanza en la prueba, en la investigación, etcétera, eventualmente corre el riesgo de ser denunciada o denunciado por falsa denuncia. ¿En qué quedamos? ¿Tienen que denunciar o tienen que protegerse para no ser víctima de investigación y persecución penal por falsa denuncia? ¿Qué se imaginan que va a hacer la gente? Cuando lo que se promueve es la mirada estigmatizante y prejuiciosa acerca de que este tipo de delito, el abuso sexual, la violencia de género, la verdad es que no existe. Entonces yo interpelo también, la verdad, a todas las personas que están hoy en la Cámara de Diputados y Senadores y que votaron hace 3 años la ley Lucio y que creyeron que esa era una herramienta adecuada. Expliquen la diferencia. ¿Por qué promovemos la denuncia? Pero ojo que si te sale mal, la amenaza penal también viene para vos. Entonces creo que ningún problema complejo se resuelve con soluciones sencillas. Es bastante más fácil aprobar una reforma del Código Penal, tenemos por decenas, y ningún problema se ha resuelto agravando ninguna pena ni creando nuevos delitos. Entonces, creo que mucha gente en buena fe y de verdad puede creer que hay un problema con la falta de respuesta del Poder Judicial. Compartimos ese diagnóstico. Hay un problema con la falta de respuesta del Poder Judicial. Trabajemos sobre eso. Pero no vayamos a crear nuevos problemas allí donde no están en base a falsos diagnósticos y a falta de evidencia empírica. Gracias. Muchas gracias. Antes de continuar, queremos agradecer que también nos acompaña la senadora nacional Juliana Di Tulio. Seguidamente vamos a escuchar a María Elena Nadeo, que es integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. La escuchamos. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por esta convocatoria. La verdad que el proyecto que tiene ya dictamen de la comisión, de las comisiones parlamentarias del Senado de la Nación, ha recibido el rechazo, el repudio del conjunto de organizaciones de mujeres feministas, de organizaciones especializadas en las infancias, en las adolescencias, de las madres protectoras, en fin, de toda la comunidad que viene sosteniendo desde hace varias décadas la vigencia de los tratados internacionales de derechos humanos. Esta ley no soporta el control de convencionalidad. Esta ley no está basada en ninguno de los tratados que han sido base constituyente del derecho de familia y del derecho de los derechos humanos en la Argentina. La CEDAW en 1979, la Convención de los Derechos del Niño en 1989, la Convención de Belén do Pará en 1994. Esta ley no hace referencia alguna a ninguno de esos tratados, los ignora absolutamente. Decía el otro día la compañera de CLADEM en una reunión del Parlamento de las Mujeres que la propia CEDAW en febrero de este año, la propia comisión de la CEDAW en febrero de este año, le pide al Estado argentino que retire el proyecto del Senado de la Nación porque va en contra de los principios constitutivos del Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos. Hay una doble vara, a mí me escandaliza la doble vara, esta doble vara condenatoria, esta doble vara que penaliza a quienes hacen denuncias por violencia de género y abuso sexual contra las infancias. ¿Qué podemos inferir de eso? Que hay un objetivo, hay un odio social, hay un odio de género hacia quienes formulan las denuncias, que mayoritariamente son las mujeres, las madres protectoras, pero también son las docentes, las psicólogas, los equipos de salud de los hospitales, de los servicios sociales a lo largo y ancho de todo el país. Acá se dijo, el camino de la denuncia es un camino muy áspero. La verdad que muchas veces se transforma en calvario para las madres, para las mujeres,
que hacen esa denuncia. Por lo tanto, nadie formula una denuncia deliberadamente sabiendo que no es real, porque el camino, y además porque hay muchísimos tamices, porque están los fiscales que instan la denuncia o la pueden desechar. Entonces tendríamos que penalizar también, en este mismo proyecto, a los fiscales, a los jueces, que en primera instancia, por ejemplo, condenan o elevan a otras instancias judiciales la investigación de las falsas denuncias. Yo decía entonces, y acá lo señalaban las compañeras, es muy difícil establecer las pruebas. La mayoría de las denuncias se cae porque no se constituye la prueba, porque las pericias son difíciles de constituir, porque estos delitos son delitos que antes llamábamos de instancia privada, son delitos que ocurren en el silencio, en el horror del hogar, y que durante muchas décadas se silenció. Hasta la entrada a la democracia, de estos temas no se hablaban. Tuvo que morir asesinada Alicia Muñiz en manos del campeón del mundo, Monzón, para que el tema de la violencia de género y de los femicidios se empezara a instalar en la agenda pública de la Argentina. Tuvo que morir esta jovencita, Kiara Páez, embarazada de una adolescente que apareció enterrada en la casa de los suegros, del novio y de los suegros, para que el movimiento Ni Una Menos gritara, clamara en las calles de todo el país por políticas públicas que aseguraran la prevención de la violencia de género y la prevención de los femicidios. Miren, los observatorios de femicidios y de violencia de género han establecido hasta una nueva categoría, que son los femicidios vinculados. Muertes, asesinatos de varones, algunos que salen en defensa de la mujer, y de niños, hijos e hijas de las mujeres asesinadas, a veces asesinados justamente por el progenitor varón como represalia, como castigo a esas, entre comillas, malas mujeres. Según las estadísticas de la Casa del Encuentro y otros observatorios, un niño o niña por mes muere en la Argentina a causa de estos femicidios vinculados. Y esto parecería no escandalizar a la senadora y a los senadores que han impulsado este proyecto de ley, cuando en realidad tendríamos que estar hablando de cómo se reconstituyen los equipos de patrocinio jurídico gratuito que el Ministerio de Justicia de la Nación ha desmantelado también a lo largo y ancho del país. Se ha hablado acá que no es solamente el tema de la violencia de género contra las mujeres, estamos hablando del abuso sexual hacia niños y niñas. Miren, yo puse en marcha hace muchos años, acá está Nelly Mingersky, que es testigo de ese proceso, el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la ciudad. Allí trabajamos con Nelly, con Eva Giberti también, recientemente fallecida, otra de las grandes especialistas como Nelly en esta temática del derecho de familia y de la psicología infantil. Y alarmada Eva Giberti por la cantidad de consultas y denuncias sobre abusos sexuales en las infancias, fue convocada por el Ministerio de Justicia de la Nación, en ese momento Ministerio del Interior, creo, en el año 2005, y armó un programa, Las Víctimas contra las Violencias, que organizó algo muy importante, que es el acompañamiento a la sede, equipos volantes que acompañan que van a la casa de donde se produce esa situación de violencia con un respaldo policial para el control, para la seguridad de ese equipo profesional. Este programa hoy está en riesgo de existencia también por la falta de presupuesto y sus estadísticas confirman una y otra vez que los delitos contra las infancias y los delitos de violencia de género persisten a pesar de todos los esfuerzos en la prevención. El Consejo de los Derechos de Niños y Niñas publicó el año pasado la estadística del 2024 sobre 43.646 intervenciones trabajadas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 60% tienen por motivo distintas situaciones de violencia. Maltrato físico el principal, 30%. Abuso sexual, 13%.
datos alarmantes en realidad, porque son miles de niños, niñas de corta edad la mayoría, que están sufriendo estas situaciones. Entonces, acá lo decía recién Natalia Berardi, los profesionales, las profesionales, ya desde toda la legislación siempre tuvieron la obligación de denunciar, más aún en el caso de personas menores de edad. Ya la ley 26061 estableció el deber de comunicar. Las leyes provinciales establecieron el deber de comunicar para docentes, psicólogos, psicólogas. Ahora la ley Lucio. Entonces, les exigimos que denuncien. Y después los amenazamos con condenarlos de 3 a 6 años de cárcel. Si esa denuncia no prosperara, vaya a saber por qué motivo, sabiendo lo difícil que es que prosperen esas denuncias por los motivos que hemos dispuesto. Según los datos de la Red Viva, que coordina Sara Barney, más de 1.200 mujeres percibidas a sí mismas como madres protectoras, litigan en los espacios judiciales sin llegar a resolver favorablemente las situaciones y los delitos de abuso sexual. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Se ha sobredimensionado un problema para esgrimirlo como una herramienta de persecución a quienes elevan su voz en defensa de los derechos de las víctimas de violencia de género y de abusos sexuales en las infancias. ¿Qué objetivo tiene este proyecto? Sin duda, atemorizar y disciplinar a quienes ejercen estos derechos. También puede interpretarse como una represalia de quienes, sintiéndose acorralados por el avance de los derechos humanos y la visibilización de la pedofilia, buscan ampararse en el poder político más conservador para defender sus viejos privilegios patriarcales y retrotraernos a siglos pasados, a ese pasado de silencio y de crueldad al cual no estamos dispuestas ni dispuestos a volver. Entonces, en nombre de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, de la Secretaría de Género, de la Secretaría de Niñez, de numerosas regionales que integran nuestra organización, es que pedimos al Senado de la Nación el rechazo absoluto de este proyecto de ley. Muchas gracias. Queremos agradecer también que nos acompañe a Gladys Benítez, que es la secretaria de la Mujer de APL. Y ahora vamos a continuar con la exposición de Alejandra Tolosa, que pertenece al Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, Argentina. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias al senador Carlos Linares de mi provincia, Chubut. Y a todas las personas presentes, organizaciones, prensa, por este espacio tan necesario y tan urgente que junte potencia para dar los argumentos en contra de este proyecto. Yo no quiero reiterar argumentos que ya van a ser expuestos y otros que ya fueron. Me voy a concentrar en el tema que tiene que ver con los compromisos internacionales que Argentina ha asumido y que forman parte de nuestro derecho interno con jerarquía constitucional. En ese sentido, Argentina ha ratificado de buena fe distintos tratados que tienen vinculación con el tema que estamos tratando, en particular la Convención contra la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres y la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña, que han determinado distintas obligaciones, puntualmente algunas que voy a nombrar, como la de la prevención, investigación y sanción de la violencia contra las mujeres, obligación reforzada en cuanto a la violencia contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes. También a la eliminación del uso de estereotipos en el tratamiento de estas causas, a la obligación del Estado de brindar protección efectiva, y esto implica también evitar represalias y en cuanto a una persona que asiste al sistema de justicia, esa protección efectiva. También la no discriminación
y garantizar el acceso a la justicia, esto incluyendo el acceso que tiene que ver con la posibilidad de facilitar la denuncia, que ya sabemos que tiene distintos obstáculos que tienen que ver con la desconfianza en el sistema, con el uso de estereotipos, etcétera, y que este proyecto en particular afecta todas estas obligaciones que detallé. Justamente en febrero de este año, como lo nombraba María Elena, el comité de expertas de la CEDAW, que evalúa a Argentina en cuanto al cumplimiento de esta convención de la CEDAW, emitió un informe, las observaciones finales a Argentina, llamándole la atención, bueno, en principio advirtiendo sobre los altos índices de violencia y de femicidio en Argentina, incluso en los casos que se había denunciado y que se había solicitado protección. También advirtió sobre el contexto regresivo de las políticas de género, en particular, por ejemplo, la disolución de los centros de acceso a la justicia, de la eliminación de políticas de género, de programas como el programa Acompañar, del desfinanciamiento de la capacidad operativa de los centros de asistencia jurídica. También advirtió sobre los discursos, como lo mencionaban, negacionistas, incluso de la violencia de género, que tienen que ver con el mismo marco en el que se inscribe este proyecto de denuncias. No quiero repetir, pero claramente esto suma un obstáculo adicional al acceso a la justicia, en particular con el tema de la protección, del uso de estereotipos, bueno, de las obligaciones que mencioné. Porque si existe un riesgo de una sanción penal por el simple hecho de denunciar, obviamente que las personas van a denunciar menos personas denuncian, menos va a intervenir el Estado, menos intervención del Estado significa menos protección, más impunidad, más riesgo, más violencia. Y esto en este contexto de reducción y de negacionismo y de violencia y discursos de odio, es un escenario particularmente regresivo y que responsabiliza o que hay riesgo de incumplimiento y de responsabilidad internacional del Estado. Y esto lo mencionó claramente la CEDAW al señalar expresamente lo siguiente. Las enmiendas propuestas al Código Penal, que aumentarían penas por denuncias falsas en contextos de violencia de género, podrían tener efecto disuasorio en las mujeres que buscan protección y desalentar la denuncia de este tipo de violencia. Por tal motivo, el comité instó al Estado argentino a retirar la propuesta de enmienda al Código Penal y garantizar que las enmiendas legislativas no creen obstáculos para la denuncia, no disuadan a las víctimas de buscar protección o nieguen la credibilidad de las mujeres en los casos de violencia de género. Como decía, avanzar con este proyecto podría colocar a la Argentina en una situación de posible incumplimiento y responsabilidad internacional. Por tal motivo, las organizaciones que también llevamos a esa evaluación en el momento de que se evaluaba el Estado sobre el cumplimiento de la Convención, que llevamos esta preocupación de las falsas denuncias, también ahora, el día 13 de este mes, denunciamos la aprobación del dictamen en la Secretaría del Comité de CEDAW y también lo pusimos en conocimiento en el día de ayer al grupo de trabajo sobre la discriminación contra mujeres y niñas, esperando, digamos, una declaración de estos organismos. Por eso, bueno, por todo esto, el planteo es claro, que el proyecto sea retirado, que se legisle en consonancia con los compromisos internacionales asumidos y que se fortalezcan, no que se debiliten, los mecanismos de protección. Porque el deber del Estado es uno solo
y tiene que ver con proteger a las víctimas, no de generar nuevos obstáculos. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguidamente vamos a invitar a hacer uso de la palabra a Ileana Arduino, que es del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, el INESIP. Por favor, acá. Sí. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación en nombre de INESIP, donde coordino el Grupo de Feminismos y Justicia Penal. Un poco voy a tratar de reordenar en función de las presentaciones anteriores para no ser reiterativa. Efectivamente, no hay datos. En noviembre de 2022, un informe de chequeado.com, colegas de la senadora Lozada, concluyó categóricamente que no hay evidencia estadística ni académica de que las denuncias representen un porcentaje significativo de los casos que tramitan en la justicia argentina, con especial referencia a la réplica de datos similares a cifras de Estados Unidos, que están muy cuestionadas precisamente porque la cifra de falsos denunciados es construida por los propios denunciados, que es la forma en la que funcionan los observatorios que existen aquí también. Por otro lado, para poner algo de información comparada, esta es una discusión que en este momento está en varios países, que ha estado en varios países hace décadas, porque cada vez que el movimiento feminista avanza, cada vez que se rompe el dique de contención de la impunidad y el silencio, el contraataque es el contraataque del SAP y de la falsa denuncia. En Boston, una investigación que relevó casos entre 1998 y 2007 indicó que solo el 4% de los casos fueron falsamente denunciados en 10 años. Esas cifras son muy parecidas a las de Argentina, que podemos intuir, porque no hay ninguna investigación que correlacione la falsa denuncia con el tipo de delito denunciado. Es decir, se afirma genéricamente una epidemia de falsas denuncias respecto de la violencia sexual o de la violencia de género, pero no hay ningún dato, ningún organismo oficial lo produzca. Sería deseable que lo produzcan, ciertamente. El Registro Nacional de Reincidencia para el año 2023 informó que en Argentina fueron sentenciadas, se dictaron 23.419 sentencias condenatorias a todo evento, por cualquier delito. De esas, según el Registro Nacional de Reincidencia en una respuesta que envió INESIP, 60 eran de falsa denuncia. En otra respuesta que envió INESIP eran 41. En el mejor cálculo, el de 60, según la misma fuente, del mismo estado, de este año es la respuesta, esas 60 denuncias representan el 0.25 de todo el país, concentradas en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires en el 80% de los casos, sin saber si son de delitos de género. La revista Quórum, ustedes saben, con muchísimas fuentes judiciales, indica que solo el 3% de las denuncias son falsas y están mayoritariamente relacionadas, como se dijo aquí, con delitos económicos. Hicimos algunos relevamientos adicionales para tratar de rastrear esta correlación entre género y falsa denuncia. Y, por ejemplo, si miramos la jurisprudencia de la Ciudad de Buenos Aires, vamos a encontrar que en todos los casos informados por Juristeca, la base de jurisprudencia de la Ciudad de Buenos Aires, solo en 3 de 16 la cuestión discutida tenía que ver con casos en los que se discutían incumplimientos de deberes alimentarios y un caso de lesiones en contexto de violencia de género y en los que se desacreditó la existencia de delito de falsa denuncia o falso testimonio. Es interesante que Naciones Unidas, en el informe de la relatora de hace 2 años, si mal no recuerdo, donde llamaba la atención respecto de los riesgos del uso del SAP, y dirán, ¿por qué traigo el SAP? Porque es una estrategia compañera, de alguna manera es la estrategia del fomento de la mentira. Según Naciones Unidas, en el informe de la relatora, cuestionando la utilización del SAP, las investigaciones disponibles indican, por ejemplo, para Brasil, que la alegación de que las mujeres mentían funcionaba en el 66% de los casos, frente al 17% de casos donde el acusado era un hombre. Es decir, cuando el acusado era un hombre, la mentira como estrategia de defensa de la contraparte se reducía sustancialmente. En Italia también se utilizaba en forma abrumadora contra las madres y en Canadá se comprobó que en el 41% de los casos analizados se habían hecho acusaciones de maltrato infantil. En el 76% de ellos, en el 76% se alegó mentira por síndrome de alienación por parte de las madres denunciantes. Quiero decir, más bien la evidencia indica que la invocación de la mentira es una estrategia de defensa malísima, porque si las políticas de capacitación avanzan, lo que están generando los abogados que asesoran a sus defendidos con la idea de tratar de locas o mentirosas a quienes denuncian,
salvo que tengan el sostén político que evidencian con este proyecto que se está en este momento en discusión, en general lo que hay son verdaderas situaciones de indefensión que, por supuesto, hay que atender porque todo el mundo tiene derecho a ser defendido. ¿Cómo se construyen estos casos aislados que nos presentan cotidianamente? Bueno, por supuesto, se construye en base a 2 o 3 casos escandalosos presentados televisivamente, en primera persona. Como mujer y militante feminista no tengo por qué descreer el testimonio de una persona que dice que ha padecido algo, pero también como mujer, militante feminista y abogada sé que las cosas hay que probarlas, lo sabemos las mujeres que transitamos los sistemas de justicia, por lo cual no podemos contabilizar como caso las experiencias subjetivas individuales que se presentan a través de los medios de comunicación. Semanalmente asistimos a la presentación de hijos o hijas retractadas de denuncias de hechos espantosos. Voy a detenerme en la retractación porque esta operación mediática está instalando la idea de que una retractación es igual a una mentira. Y la evidencia indica que la retractación es más bien una situación de extrema complejidad que hay que litigar y que en muchísimos casos, cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, me refiero a una investigación de la provincia de Córdoba en el marco de una publicación del Instituto Ricardo Núñez, que por supuesto es una publicación con referato, quiero decir, es una investigación científica, no es una percepción o una opinión asamblearia, por si alguien pensara que es algo así. Esa investigación que trabajó sobre niños, niñas y adolescentes retractados reveló, por ejemplo, que en el 75% de los casos, cuando develaron el hecho de abuso, recibieron desconfianza o indiferencia por parte del adulto que recibió la información. Reveló que más del 60% de ellos seguía en contacto con el adulto agresor y reveló que solo el 10% de los retractados tuvo asistencia psicológica durante todo su tránsito por el proceso judicial que incluyó esa retractación. Más bien pareciera que efectivamente es la falta de asistencia psicológica, es la pervivencia en el vínculo violento, es la situación de descreimiento social, que es comprensible porque vivimos en una sociedad donde en algún momento UNICEF informó que 6 de cada 10 niñas reportaba una situación abusiva en el ámbito de convivencia por parte de una persona que conocía. Es una sociedad que tiene que hacerse cargo, como la mayoría de las sociedades, que cuando hablamos de una sociedad patriarcal es la sociedad del silenciamiento del abuso y la violencia. Es comprensible que si estos niños encontraron un 75% de indiferencia, esto que los psicólogos llaman mecanismo psíquico de defensa, se resuelva retrotrayéndose y planteando la idea de que el hecho no ha existido. Cualquier persona que sobrevivió a un hecho de estas características fantasea más de una vez e incluso sostiene la fantasía de que las agresiones no han ocurrido. En Inglaterra, por ejemplo, está prohibido acusar de falsa denuncia en base a la solitaria retractación de la víctima de un delito. Los órganos de persecución tienen la obligación de indagar los motivos de la retractación. Por supuesto, podemos dejar este material a disposición, no me voy a extender, pero tienen más de 16 criterios para considerar antes de pasar a buscar pruebas detrás de una retractación respecto de la posibilidad de una falsa denuncia. Nosotros estamos dictaminando que todas esas víctimas retractadas que están en la televisión han mentido solo con el uso especulativo en términos mediáticos de una causa profundamente ideológica, como se ha dicho hasta aquí. Esta idea del agravante, para hablar un poco técnicamente del proyecto, es llamativa en el contexto en el que estamos, ¿no? Porque aparte hay que pensar estas discusiones en relación con la época que nos toca. Hay un uso, diría, pueril y cruel de la retractación como sinónimo de mentira. Está haciendo el juicio de la causa Cuadernos. Hay retractaciones todas las semanas de personas que manifiestan a viva voz haber mentido durante una investigación judicial, por distintas razones. Y a nadie se le ocurriría, en su sano juicio, sostener que el juicio se termina automáticamente, independientemente de lo que cada uno pueda pensar o no pensar. Todas las recomendaciones de los organismos internacionales es que una retractación no puede, bajo ningún punto de vista, clausurar un proceso judicial. A nadie se le ocurriría poner un agravante de la falsa denuncia para los delitos de corrupción. Y sin embargo, se nos pueden ocurrir un montón de escenarios donde esas denuncias se realizan de manera airada. Digo esto para que tratemos de discutir al calor de la información concreta que tenemos y no de nuestras meras especulaciones. Están habilitando un auténtico no te metas, están destruyendo la responsabilidad comunitaria. La Corte Interamericana acaba de sacar la la opinión consultiva sobre derecho al cuidado a petición del Estado argentino, que es algo que debería enorgullecernos, que establece el cuidado como un derecho y como una obligación. La mayoría de las denuncias o de las situaciones
de develamiento de abuso sexual cada vez más tienen que ver con la oportunidad que la ESI brinda para denunciar por fuera de los espacios en los que estos abusos ocurren, como de manera muy esclarecedora y concreta lo planteaba recién Natalia en relación con esta contradicción con la ley Lucio. También acá hay una invitación al descompromiso social. Hay un proverbio africano que dice que para criar un niño no alcanza una familia, hace falta una comunidad, y tener normas que amedrenten la posibilidad de ser acompañado para alguien que en su casa no encuentra un refugio, sino que encuentra el máximo de exposición posible al horror, es también un retroceso en términos de las políticas de solidaridad y de fortalecimiento comunitario que sabemos últimamente están siendo un poco asediadas en general. Diríamos que en eso hace más falta políticas de cuidado que políticas punitivas. Tengo para terminar, porque sé que probablemente me esté excediendo y hay muchas otras personas que van a usar la palabra, 10 propuestas de cosas que se podrían hacer en relación con esto, que solo las voy a enumerar, que no tienen nada que ver con reformar el Código Penal, como decía recién Natalia. Yo creo que tenemos que tener un eslogan que si usted no quiere resolver un problema, proponga una modificación al Código Penal. Eso es lo que hay que hacer. En primer lugar, trabajemos en la calidad de la investigación, desarrollemos políticas de auditoría externa de calidad sobre los ministerios públicos fiscales, fortalezcamos las formas, los protocolos de trabajo para la obtención de prueba, las formas de obtención y aseguramiento de la calidad de los testimonios. No tengamos prueba que aparece, desaparece, de repente está escrita, de repente está prendida a fuego, de repente al otro día la declaración no está, a una persona le dijo una cosa, a otra. Todas esas cosas hacen mal. Y cualquier persona acusada de un delito tiene derecho al máximo de claridad posible y de certeza respecto de la acusación que se le dirige, no solo sobre el delito que se le imputa, sino también sobre las pruebas que hay en su contra. Sobre el acompañamiento. La verdad, las políticas, muchas veces las personas llegan a los sistemas de justicia a denunciar hechos que ni siquiera son delitos y nuestras investigaciones encuentran, pero que son dañinos, que son dolorosos, que dificultan la vida. La invitación muchas veces de las autoridades policiales es, bueno, pero si no es delito esto no va a avanzar, si no es delito no va a haber asistencia psicológica, si no es delito no vamos a conseguir sugerir que si no nos constituimos como víctimas de un delito no podemos ser registradas como víctimas de una forma específica de violencia. Entonces, para descargar, también hay que pensar sobre las políticas de acompañamiento. Trabajar sobre el negocio de ofrecer defensas basadas en los argumentos de mentira. Esta es una responsabilidad de los colegios de abogados. Es urgente trabajar sobre la eficacia en la defensa efectiva como una defensa que ya no se puede sostener en prejuicios y estereotipos. Sobre el tiempo irritante de los procesos y sobre la eternización de las medidas cautelares. Tenemos una justicia civil y de familia que trabaja todo el tiempo sobre la emergencia y la justicia cautelar. Espero que se me entienda bien, no es una imputación a los trabajadores y trabajadoras, sino a la dinámica de funcionamiento del sistema. Eso aumenta la conflictividad. La justicia cautelar suma un pliegue de conflicto a los conflictos que está llamada a resolver. No los disuelve ni los compone y hay que poder trabajar sobre esa dimensión. También trabajar sobre el daño que ha producido una política de respuesta a la violencia centrada en el castigo. Hay que empezar a pensar políticas centradas en la responsabilidad, en la reparación, en el cumplimiento de reglas, en el monitoreo comunitario y finalmente una causa histórica de la institución que represento, la pervivencia de la justicia escrita y el expediente. La mentira, la falta de claridad se llevan bastante mejor con los procedimientos escritos en los que nadie entiende nada que con una justicia transparente, rápida y que se maneja con criterios de oralidad y decide en audiencias de cara a la ciudadanía. Como decía Voltaire, el secreto y los expedientes secretos se parecen más a la cueva de ladrones que a los palacios de justicia. Para terminar, quisiera decir que la conquista del terreno judicial es una conquista limitadísima. Esa es la principal conquista que hemos tenido en los últimos años. No la quiero desmerecer, compañeras, no quiero desmerecerla, pero la verdad es que lo más que hemos podido en estos años, y no es poco, es denunciar, es empezar a decir, que el Poder Judicial tome nota respecto de la relevancia que estas situaciones tienen. No es casual que en un contexto de desmantelamiento estructural de las políticas de género, en un contexto de antifeminismo de Estado, el avance sea por el lado de destruir aquello que hemos sabido conseguir, que es la posibilidad de denunciar las violencias que somos invitados cotidianamente a callar. Este proyecto es un proyecto perpetuador de oportunidades para el abuso y la violencia. No es un proyecto que resuelva el problema de las personas falsamente denunciadas y tiene como único estímulo
volvernos al silencio frente al que nos hemos comprometido a no callarnos nunca más. Gracias. Muchas gracias. Queremos agradecer también que nos acompañan las diputadas nacionales Adriana Serkis y Gabriela Esteves y la senadora provincial Mónica Macha. Seguidamente vamos a invitar a hacer uso de la palabra a Andrea Lucangioli, que es abogada de la selección de fútbol argentino. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pensé antes de llegar acá de qué iba a hablar, pero ante tantas profesionales en el tema, no voy a hablar de la ley penal, no voy a hablar de estadísticas, ya lo han dicho absolutamente todo. Soy Andrea Lucangioli, como dijeron, soy abogada, periodista, hace más de 35 años que hago territorio, acompaño organizaciones no gubernamentales en forma gratuita y recibo denuncias de 3 intentos de femicidio por semana. Trabajo con muchos barrios de hace muchísimos años, conozco absolutamente todo lo que sucede y desde hace varios años hemos organizado varios grupos de mujeres que se dedican a dar alimento, a reforzar casillas, todo lo que necesitan esas mujeres, adolescentes, niños y niñas, para acompañar un proceso de violación, abuso sexual, acoso sexual y violencias intrafamiliares y fuera de la familia. Bueno, acá justamente acaban de dar el ejemplo. Soy la única representante de las víctimas que no se retractan. La única. Represento a 4 jugadoras de fútbol femenino profesionales y una periodista deportiva que son víctimas incesantes de una campaña de calumnias e injurias que no les permiten trabajar ni vivir. Día a día. Bueno, como no se cansa de repetir, la senadora Carolina Lozada dice que este proyecto está ideado y creado por la señora Andrea Robledo de Guachi. ¿Quién es la señora Andrea Robledo de Guachi? La señora Andrea Robledo de Guachi es la esposa de Diego Guachi. Diego Guachi es ex director técnico de fútbol femenino de la selección argentina de fútbol, de River Plate y de Uruguay. 5 jugadoras decidieron, después de haber escuchado más de 20 denuncias y testimonios, hacer una denuncia ante FIFA en forma anónima. ¿Por qué en forma anónima? Porque eran representadas por FIPRO. ¿Quiénes son FIPRO? Son el gremio de futbolistas profesionales que tienen sede en Países Bajos. Confiaron, como correspondía, llegaron a FIFA, fueron juzgadas por 3 hombres, un tribunal de ética de 3 hombres de Malta, Samoa y Grecia. Lo que resolvieron, mientras el director técnico Guachi era premiado por FIFA en el proceso de investigación, resolvieron que más allá que no decían que los hechos no habían sucedido, ni que Guachi había actuado de acuerdo al protocolo de ética, decidieron que esos 5 testimonios no eran suficientes, que esos 5 testimonios, ellos no estaban de acuerdo con el contenido de estos testimonios. No, recordemos que todas las víctimas con las que trabajo tienen algo en común. El miedo a que no les crean, el miedo a que no las entiendan, a que no las acompañen, a que no puedan acceder a la justicia. Ese es el miedo que también tenían las jugadoras. Y sobre todo, piensen que son chicas que llegaron por un amor al deporte, donde su familia hizo mucho esfuerzo para llegar donde están. Quiero decir el nombre porque hoy
Realmente estoy orgullosa de Aldana Cometti, que es en este momento la capitana de la selección argentina de fútbol. De Gabriela Garton, activista y jugadora en Australia, que fue arquera de la selección argentina, de Camila Gómez Ares, jugadora de Boca, y de Luana Muñoz, que es la portavoz del grupo, realmente, y que ahora está jugando en Belgrano de Córdoba. Ellas acompañadas por Agustina Vidal. Lo que han sufrido hasta el día de hoy es un infierno, un infierno. Ustedes saben que hace 15 días salió una nota en La Nación, que ya la habían hecho hacía muchos meses, y que a partir de esa nota aparecieron y me contactaron nuevas víctimas. 3 de las víctimas que estaban de acuerdo en ir a la justicia penal fueron amenazadas por Diego Guachi. Yo tengo las pruebas. Da detalles de lo sucedido de hace años. Les dicen que él y Andrea siguen su carrera día a día. Entonces, ¿qué es este proyecto de ley mentiroso? ¿Qué hay detrás de todo esto? Yo sé que hay detrás de los Guachi. Es volver a los beneficios que tenían. Piden a cada una de las víctimas 25 millones, las revictimizan por daños y perjuicios por todos los beneficios que han perdido en estos años. ¿Pero qué hay detrás de todo este proyecto de ley? ¿Qué hay? Amedrentar, crear miedo, sospecha, señalar con el dedo. No sé si todos tienen idea el proceso interno que sufre una víctima hasta que finalmente puede uno acompañarla a denunciar. Es un calvario, realmente es un calvario. Entonces no quiero sacarles tiempo. Sé que acá hay muchas personas que tienen mucho para decir más que yo. Lo que quiero decirles es que, por favor, no debemos crear una nueva barrera sobre estas víctimas, que ya es muy dificultoso la denuncia. No la señalemos con el dedo. No hagamos que estas personas que buscan la justicia sean sospechosas de esto. Y le pido al Congreso, a la Cámara de Senadores y Diputados, que ya el año pasado les presenté un documento, que por favor hagan bien la tarea, que reflexionen, que protejan a la víctima y no la debiliten. Y muchísimas gracias al senador Linares, a Fernanda, por darme este espacio. Y lo único que pido es que realmente pensemos bien qué tipo de sociedad queremos. Gracias. Muchas gracias. Vamos a invitar ahora a hacer uso de la palabra a la doctora Analía Silvia Monferrer, que es jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 2 de la Capital Federal. La escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Antes, una aclaración. Personalmente tengo una posición muy estricta acerca de la libertad de expresión que tenemos quienes integramos el Poder Judicial. Por lo tanto, no es que estoy a favor o en contra de ningún proyecto que se debata en el Congreso, pero no obstante, a raíz de la experiencia adquirida, primero a cargo de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y desde hace ya 4 años como integrante de un tribunal oral, me permito transmitirles algunos datos que pueden servir para poder tener en cuenta cuál es la realidad de los casos de violencia contra la mujer dentro de lo que es el Poder Judicial. Por supuesto, acotado a mi experiencia. Para eso traje, porque lo que vi es que el proyecto se basa en que hay una condena social a través de los medios, que la persona imputada se ve envuelta en la vorágine de un proceso penal y es una carga muy gravosa para el denunciado, y un montón de denuncias, de falsas denuncias o de causas que adquirieron cierta notoriedad. Los datos reales para los cuales habría que trabajar en primer lugar es: la Oficina de Violencia Doméstica funciona desde el 15 de septiembre del año 2008. Hasta el domingo 19 de abril de este año recibió 171.021 casos en total. De esos casos, 131.514 corresponden a denuncias hechas por mujeres a
varones, parejas o exparejas, y dentro de ellas un porcentaje que incorporan también la situación de violencia hacia niñas o niños. De toda esa cantidad de 131.514 desde el inicio del funcionamiento de la oficina, hubo un solo caso de falsa denuncia. Esa es la realidad del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y del Poder Judicial de la Nación que recibe estos casos. También se ha mencionado que cuando hay una absolución, entonces la persona imputada puede arrancar con el proceso de falsa denuncia. Lo que hay que saber para las absoluciones es que en la gran mayoría de los casos, si bien la absolución es plena, por supuesto, pero por eso hay que ver los fundamentos de la sentencia, muchas veces es porque no existieron elementos suficientes para llegar a una condena, no porque la persona haya mentido. De hecho, desde que estoy en el tribunal no hemos tenido ningún caso en el que hayamos corroborado la mentira de la persona que está haciendo la denuncia. Puede ser que el hecho no ocurrió, que no lo cometió la persona imputada, pero hasta el momento no hemos tenido eso. También, si se va por ahí al porcentaje general de los casos donde las personas no han sido condenadas, y no es tampoco que se persiga que sean condenadas todas, porque hay que cumplir con un cierto proceso con todas las garantías, también hay que tener en cuenta que muchos casos de violencia contra la mujer se resuelven con la suspensión del proceso a prueba, que no implica el conocimiento de los casos ni la investigación sobre el hecho, por lo cual tampoco se sabe si ocurrió o no. Justamente es una posibilidad que tienen en estos casos, más allá de personalmente pensar que no es aplicable a los casos de violencia doméstica. Y voy a traer, por eso voy a ser muy breve porque ya dijeron muchas cosas en el panel, los casos de, como es un tribunal oral, somos 3 personas las que integramos el tribunal, mi vocalía en particular, estoy designada por el Senado y por el Poder Ejecutivo de esta casa también, a partir del mes de septiembre del año 2022. En el año 2022 fueron a juicio oral 3 casos vinculados con violencia contra la mujer o violencia contra niños, generalmente abusos sexuales, con juicio oral. En el año 2023, 7 juicios orales, donde hubo condena, en otro, el 8º juicio oral, fue una absolución, y 6 juicios abreviados. Esto también es importante porque en los juicios abreviados es el imputado el que acepta la responsabilidad del hecho y decide pactar, asesorado por su defensa junto con la Fiscalía, una pena para no llevar adelante el juicio. En el año 2024, juicio oral fueron 9 condenas y una absolución y 10 propuestas de juicio abreviado. Es decir, fueron casi igual que las que fueron a juicio. En el año 2025 fueron 6 casos los que fueron condenados por juicio oral, 3 absoluciones y 11 por juicio abreviado. Este año todavía no tenemos ningún caso de estos. Y me voy a referir, para terminar, Ileana mencionó el tema de las retractaciones. Si bien no tengo justo ese dato en cuanto a cantidad, pero sí lo que empezó a pasar a los meses de funcionamiento de la Oficina de Violencia Doméstica era que se hacía la denuncia. Ustedes saben que es una oficina que está a las 24 horas, puede ir cualquiera en cualquier momento. Se hacían las denuncias y a la semana, a los 10 días, ya con las medidas de protección tomadas en el ámbito civil, las mujeres se acercaban a lo que ellas pensaban que era levantar o retirar la denuncia. A raíz de esto hicimos una experiencia piloto creando lo que se denominó una unidad de desistimiento para que una abogada y una psicóloga recibieran a estas personas y tuvieran una entrevista mucho más profunda que la mesa de entradas de decir que quería hacer esto o lo otro, porque en esas primeras semanas la mandábamos al juzgado directamente. En ese caso, por eso digo, no tengo la cantidad de casos, pero sí en el 100% de los casos, o sea, en el 100 no hubo uno solo distinto, venían a querer retractarse y levantar la denuncia porque habían sufrido nuevos episodios de violencia o de amenazas por parte de la persona que había sido acusada o denunciada por ellas. Y además, lo que es importante también es que dentro de la retractación, en realidad, es a priori es un elemento más para configurar la situación de violencia. Después uno puede ver que hay una retractación abierta o libre o efectuada en otros, pero supongamos, ante probation, 2 casos. Una, la mujer había dado su consentimiento para la suspensión del proceso a prueba, pero en realidad lo que ocurrió cuando teníamos una entrevista más profunda para ver por qué
había dicho que sí, era que era el único camino que tenía para terminar con el problema, puesto que vivía todavía en la casa de la familia del agresor. En otro caso, el motivo por el cual quería la suspensión del proceso a prueba era que no sabía qué le iba a pasar cuando prestara declaración. Y en eso sí tengo que agarrar las críticas de Natalia y también de Ileana en cuanto al Poder Judicial. Todavía falta mucho, sobre todo cuando se le explica por parte del Ministerio Público Fiscal en qué consiste el trámite que se va a hacer, porque el Poder Judicial tiene que mantener una situación de imparcialidad, pero obviamente cuando vemos falencias ingresamos a este tipo de entrevistas para poder explicarle cuál es el objetivo del proceso penal, qué es lo que va a suceder en un debate. Y por otra parte, la gran tarea pendiente que tenemos, sí, efectivamente, es la rapidez en la resolución de los casos, puesto que la Oficina de Violencia Doméstica había conseguido que esas medidas de protección que se dictaban de 3 a 4 meses se dictaran en menos de 24 horas inmediatas. Luego tenemos un trámite posterior en el ámbito civil que se ha alargado en los tiempos por la demora a su vez de los equipos interdisciplinarios para hacer el diagnóstico de riesgo. Y en el ámbito penal ahora se van a tratar algunas audiencias. Hay una importante cantidad de vacantes que impiden que se puedan realizar los juicios todos los días. Eso es una realidad, lamentablemente. No es para echar las culpas afuera, pero muchas de las personas que trabajan en el Poder Judicial están subrogando en otros tribunales y tratamos de hacer lo que se puede con lo que tenemos. Esto es así, no es para echar culpas, insisto, pero sí es la gran tarea pendiente que tenemos, poder resolver los casos a tiempo. Así que muchas gracias, espero que estos datos por lo menos sirvan para el debate que tienen que tener ustedes. Muchas gracias. Y finalmente, la última de las ponencias para la sección de panel. Vamos a invitar a exponer a Sabrina Cartavia, que es abogada, residida en la Universidad de Buenos Aires, además de ser subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual del Ministerio de las Mujeres y Diversidad. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a los senadores y senadoras que propiciaron este encuentro, que para nosotras es muy importante, porque lo que venimos a hablar es de algo muy serio y que compromete mucho el bienestar de los niños, niñas y adolescentes y de las mujeres de nuestro país. Yo me voy a centrar en algunos argumentos porque por suerte somos muchas, tenemos muchos argumentos y los hemos expuesto en forma fantástica en esta jornada. Una de las cosas que más me preocupan a mí de este proyecto es la incidencia que tiene sobre los profesionales que acompañan este tipo de casos. Porque bien sabemos, yo soy abogada, así que voy a hablar mucho desde ese sesgo que tengo de la profesión y de haber trabajado en este tipo de casos frente al Poder Judicial. Sabemos que ese acompañamiento es clave para poder transitar un proceso judicial y que en muchos casos es ese acompañamiento el que nos permite generar prueba que es muy compleja y muy difícil de poder generar en los ámbitos judiciales. En ese sentido, yo creo que algo que va, digamos, muy directamente este proyecto a atacar es justamente a la posibilidad de tener esos profesionales que puedan dar cuenta de las experiencias que han tenido, sobre todo niños y niñas. En el caso de los niños y niñas más pequeños todavía es más difícil. Y todo esto va sobre una raíz que básicamente lo que viene a decir es que las mujeres somos mentirosas, que mentimos porque, bueno, eso es intrínseco a nuestra subjetividad, aparentemente. Es algo que viene en nuestro derecho, que está en la raíz de nuestro derecho, porque la raíz de nuestro derecho es el derecho romano y las mujeres ni siquiera podíamos ser aceptadas como testigos en juicios. Ese tipo de prejuicios han estado y esos sesgos han poblado nuestro derecho con el paso de los años, la actividad que hemos tenido las mujeres y un montón de obstáculos que hemos venido surcando. Pudimos demostrar que no somos mentirosas, que podemos tener manejo de nuestra propiedad, que podemos tener la patria potestad sobre nuestros hijos, que podemos trabajar y que podemos tener vidas libres. Eso es lo que se viene a atacar acá. Lo que están diciendo es que todos esos avances que hemos tenido en el último siglo no son válidos, porque en realidad nosotras no merecemos el lugar que hemos logrado en esta sociedad. No merecemos ser senadoras, no merecemos ser diputadas, no merecemos ejercer nuestras profesiones. Eso es lo que está en el centro del debate. ¿Y a dónde van? Bueno, a la aniquilación de las políticas públicas, a la aniquilación del Estado. No lo digo yo, lo dicen ellos con total, digamos, liviandad, porque justamente cuando no está el Estado o el Estado está desbalanceado, como en estos momentos, lo que vemos es que las personas con mayor vulnerabilidad quedan aún más expuestas a todo tipo de violencia. Y en ese sentido yo creo que este proyecto de ley no es meramente disuasorio. Yo creo que es algo mucho peor. Yo creo que es castigo.
que esto es disciplinador, que quieren que todas las mujeres que se animan a denunciar la violencia que sufren o que han sufrido sus hijas e hijas terminen en las mismas condiciones que han terminado las víctimas del caso Huachi. Y eso es lo que nosotras tenemos que venir justamente a frenar, porque sabemos que en muchos casos la producción de prueba es muy difícil. Yo he tenido la experiencia de tener que llevar casos de niños, niñas y adolescentes a cámara Gesell, las condiciones en las cuales se toman esa cámara Gesell, el poco tiempo que se le da para que un niño de repente o una niña de 5 o 4 años vaya y esperan que en 15 minutos le cuente a alguien que no conoció y nunca vio en su vida las cosas más terribles que ha pasado. Entonces es muy difícil, sobre todo en estos casos, poder probar, pero eso no quiere decir que estemos frente a una falsa denuncia. Estamos frente a estándares de prueba que todavía no son sensibles para esas realidades. En ese sentido, yo entiendo que todos los argumentos están de nuestro lado, no me ha quedado ninguna duda después de todo lo que he escuchado, y que en este momento lo que tenemos que hacer es construir la fuerza política para que los senadores y senadoras de nuestra nación puedan destruir este proyecto, que es simplemente una forma de facilitar el abuso sexual y la pedofilia. Gracias. Muchas gracias. Y ahora que hemos terminado con la parte de las exposiciones, vamos a dar lugar a la conferencia de prensa con una ronda abierta de preguntas por parte de los medios presentes y van a contestar los referentes de las organizaciones participantes. Bueno, soy Celina de la Rosa, de la Nota Tucumán, también de la red de medios digitales, que hemos realizado un informe haciendo un raconto, un relevamiento en 4 provincias acerca de cómo se construye el lobby para este proyecto. Quería preguntarles, y la pregunta iba también en relación a lo que nosotras hemos podido relevar, que lamentablemente este proyecto, estos intentos y este lobby está consiguiendo su objetivo porque ya hay casos, como bien contaban acá, donde está repercutiendo este amedrentamiento. Entonces, la pregunta es de estas organizaciones y sobre todo a las senadoras y senadores que están presentes, es si conocen en qué provincias y quiénes son las organizaciones que están llevando adelante este lobby. Porque son organizaciones, muchas de ellas, apoyadas por sectores políticos, por legisladores, que además están haciendo pedidos de informes, están haciendo lobbies en legislaturas para generar medidas, no solamente acá en el Congreso Nacional, sino también en las provincias. Generando también algunas instancias de poder ir en contra de medidas cautelares. Entonces, un poco abonar a esta pregunta, ¿qué conocimiento tienen acerca de quiénes son y quienes están por detrás de estas organizaciones que llevan adelante este lobby? Y de abogados y estudios de abogados y todo esto. Y por último, la otra pregunta es si se va a realizar alguna instancia de audiencia donde se puedan contar más de estos casos, porque por ejemplo, en el caso de Tucumán, la denunciante y los testigos del caso de los jugadores de Vélez hoy están con una causa espejo donde pueden quedar detenidos tanto su abogada como la testigo y la denunciante. Entonces, esto es de una gravedad mayor y que lleva no solamente a que están buscando eso, el ejemplo en que terminen detenida una denunciante y su abogada. Entonces, la otra pregunta es cuándo o si se va a hacer una audiencia donde se pueda participar desde las provincias. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Gracias, Carlitos Linares, senador Linares, por haber hecho esta convocatoria que creo yo es la primera y espero que no sea la última,
por lo menos convocatoria para poder hablar sobre esto que nos aterra, más que preocuparnos, nos aterra. Por lo menos, no solo los que estamos acá, las que estamos acá, sino también aterra a muchos senadores y senadoras de la Nación. ¿Quiénes están atrás? No. ¿Quiénes están adelante de esto? Porque son visibles, o sea, sabemos todos quiénes son, o sea, no hace falta hacer una teoría conspirativa para ver quién carajo está atrás de esto, pues sabemos perfectamente quién está al frente de esto, absolutamente al frente de esto. Los objetivos, lo dijeron todas, nadie pifió en un solo objetivo de este proyecto de ley. El proyecto de ley es un proyecto de castigo, de disciplinamiento y es a favor de los pedófilos y de los violentos. Eso es así. Y además hay una cuestión política, cultural, una batalla política, cultural, de un espacio político, cultural, que hoy gobierna. ¿No? Es simplemente esto, no es otra cosa. ¿Qué hay atrás? No, atrás nada, adelante está. Están adelante. Y además llevan la delantera, porque como conducen las comisiones, tienen mayoría, nos quitaron, yo no sé si todo, yo estoy cansada de decirlo en el Senado, pero no sé si todo el mundo lo sabe. A nosotros, que somos la oposición, no nos dan participación en las comisiones. Nosotros no podemos ni siquiera firmar un despacho en disidencia porque no nos firman los decretos para formar parte de las comisiones. O sea, la oposición del Senado no forma parte de ninguna comisión de la que sacaron rápidamente dictamen el otro día en la reunión conjunta. ¿Podemos seguir con estas iniciativas como la que tuvo el senador Linares? Por supuesto que sí. Esta semana no hay sesión. No sé si la semana que viene habrá sesión. Creo que no. Pero tampoco puedo dar certezas de que no vaya a ser sesión, que no vaya a haber sesión. Y lo que me parece es que yo he recibido muchas llamadas de muchas compañeras históricas del movimiento de mujeres, por suerte de todos los espacios políticos, y están todas trabajando en una misma dirección, que es hablar con los senadores y senadoras, porque antes yo, con la mayoría acá nos conocemos, antes el problema lo tenía más yo que los radicales, ¿no? Los radicales no tenían ese problema de que presentaran proyectos por derecha, ¿no? A veces era un problema más del PJ, que yo decía, bueno, tengo algunos que son un poco rancios, así que yo los tengo que convencer, déjenme que es mi... Hoy es al revés. Hoy es absolutamente al revés. Entonces, hay una tarea que tienen las compañeras y que son... que históricamente hemos trabajado en la misma dirección, que es hablar y convencer, persuadir o perseguir, como hemos hecho toda la vida. Romper las pelotas a los varones y sobre todo que este proyecto sea presentado por una mujer, a mí me da una... sí, es una vergüenza tan grande que no lo puedo soportar, ¿no? Y además encima se dice radical. Entonces, bueno, o sea, es todo una cosa que me pone muy mal, pero bueno, es parte de lo que estamos viviendo. No es lo único horrible que estamos viviendo, pero sí es parte de lo que estamos viviendo como cosa espantosa. Así que si la semana que viene no hay sesión, sí se puede hacer otra. A mí me parece muy interesante acá la abogada de las víctimas. Ellos traen víctimas, ¿no? Supuestas, ¿no? Supuestas víctimas. Nosotros le hemos dicho en comisión, nosotros no podemos traer víctimas porque están muertas, en general. En general se murieron, las mataron a sus hijos, a sus hijas. Así que no, víctimas en general. Y yo nenes y nenas no voy a traer, obviamente, yo eso no lo hago. No soy... Pero a mí me parece muy interesante que las víctimas puedan hablar, las que puedan y sentirse acompañadas institucionalmente y políticamente por los senadores y senadoras que estamos aterrados con que este proyecto avance.
aterrados porque este proyecto avance. Aterrados porque este proyecto... Yo no tengo... Yo he tenido posiciones, obviamente, políticas muy... Pero es la primera vez que siento miedo de verdad de que aprueben una cosa que no sé si tiene vuelta atrás. No sé si no, sí, bueno, podremos derogarla en algún momento, pero ¿saben qué? ¿Saben todo el tiempo que perdí? ¿Toda la lucha que hemos perdido? Sí, lo saben perfectamente, mejor que yo lo saben. Entonces, sí, yo le tengo miedo a este proyecto. Le tengo mucho miedo a este proyecto y voy a hacer todo lo posible para que este proyecto se caiga, así como ha sucedido en los últimos 2 años, que tuvo dictamen y no se pudo poner en el recinto porque no lograron juntar voluntades. Yo creo que es momento de que el lobby de las compañeras, que lo saben hacer perfectamente bien, tienen más expertise que nadie, empiecen a hacerlo. Uno por uno. No son tantos, no son tantas. Somos 72, por suerte, en el Senado de la Nación. No son tantos, no son tantas. Así que uno por uno, una por una. Pero hay que poder expresarse y decirle a los senadores y senadoras de la Nación qué están por hacer, qué es, hacia dónde están caminando. Y eso me parece que es central. Y si la semana que viene no hay sesión, podríamos hacer otra jornada. No nos prestan, por supuesto, los salones principales del Senado, se podrán imaginar. El salón azul es solamente para violadores, abusadores y pedófilos y violentos. El salón azul es para otros. Acá venimos las compañeras del feminismo, las compañeras históricas, las que nos rompemos siempre. Pero los salones principales del Senado, con esa belleza magnífica que tienen, no son para nosotras, chicas. Pero no nos importa. Nosotras peleamos en el terreno donde tenemos que pelear. A donde nos lleven, en el terreno donde nos lleven, nosotros vamos a pelear. Así que, nada, Carlitos, muchas gracias. Y espero, compañera, que te haya servido la respuesta. No hay atrás no hay nada. Están adelante. Son más que visibles. En la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires, en el anexo en la calle Uruguay, donde va a hablar una de las víctimas, Luana Muñoz, su madre, Cintia, que es también abogada, Agustina Vidal, como periodista, feminista y víctima también de esta campaña. Y bueno, voy a estar también yo y personas que integran la comisión del colegio, por si quieren acercarse, a las 4:30 de la tarde, este viernes, 29, 4:30 de la tarde. Sí, Uruguay, ya les digo. Ahí está. Exacto. Uruguay 485, que es el anexo. Bueno, buenas tardes a todas, a todas. Yo soy Daniel Benzuzán, soy senador por la provincia de La Pampa. Obviamente, para completar un poquito lo que dijo Juliana respecto a lo que decían de qué se dice en el interior, porque también se consumen mucho los medios nacionales, los medios hegemónicos nacionales, que muchas veces tienen un solo discurso. Esta semana el gobierno de la provincia de La Pampa, a través del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos, manifestó la postura de estar en contra del dictamen firmado en el Senado. Recién nos alcanzó, antes de empezar esta jornada, la ministra de la provincia de Buenos Aires, donde hay un rechazo firmado por, creo que dijeron, organismos de 8 provincias. Bueno, faltan 16
provincias más expresarse. Creo que es un trabajo que podemos tomar de acá a que siga avanzando este dictamen, que como bien dijo Juliana, no nos permitieron, es decir, no estaba terminado todavía el debate en comisión y ya estaban poniendo a la firma el dictamen, con lo cual imagínense que, y lo hicimos, de pedir que inviten a diferentes representantes de la sociedad civil, organizaciones, a representantes también que yo lo planteé, y ustedes lo han hablado también, del sistema de protección de niños, niñas y adolescentes. Creo que eso es gravísimo también lo que puede llegar a suceder, porque ustedes lo dijeron, los diferentes operadores, trabajadores sociales, psicólogos, del equipo, de los diferentes integrantes de los equipos de salud, de las diferentes provincias, de educación, que por ahí ante un pequeño indicio que vean que pueda haber alguna violencia, algún abuso contra un niño, niño, adolescente, ¿qué van a decir? ¿Denunciamos, no denunciamos? Como decías vos recién, tenemos una normativa que obliga a todos los operadores a denunciar. Por un lado le decimos eso y por el otro lado le decimos, che, ojo, que si no se prueba, van a tener un proceso penal en contra por una teórica falsa denuncia, que también coincido en las diferencias en lo que es falta de denuncia y falta de pruebas. Son delitos intrafamiliares muchas veces, en donde no hay testigos, y si la víctima rápidamente no hace la denuncia, se pierden pruebas físicas. Entonces es el relato de la víctima contra el relato del victimario. No hay nada más que eso. Y muchas veces es difícil de probar. También he recibido desde la Federación una nota de la Federación de Psicólogos en contra del proyecto. No le quiero errar en el nombre, pero un observatorio de los ministerios públicos creo que también se expresaron en contra de esto. Me parece que, bueno, que tenemos tiempo todavía de seguir buscando definiciones y voces de los que estén en contra de este proyecto, que creo que son muchos. Como decía Juliana, somos 72 senadores, 24, 25, ya no hace falta, no hay que llamarlos, falta el resto. Ahora nos ocupamos nosotros. Así que bienvenido sea esta, como dijo Carlitos, el senador Linares al principio, como no tuvimos espacio de discusión en la comisión, lo hacemos acá, en estas jornadas, que obviamente si no avanza una hipotética sesión prontamente donde esté este dictamen en tratamiento, sigamos haciendo estas cosas, sigamos invitando a quienes tengan ganas de participar y hacerse escuchar. Necesitamos voces, necesitamos espacio de discusión de estos temas, que muchas veces son minimizados, como les decía al principio, por los grandes medios de Buenos Aires, y las voces del interior también son importantes. Así que los invito y las invito a seguir participando de esta manera y creo que juntos vamos a lograr que este dictamen no avance. Muchas gracias. Perdón, antes de continuar queríamos agradecer que nos acompañe el senador Lewandowski. Hola. Aclaración. ¿Se escucha? Una compañía de periodistas me preguntaba cómo se hacía para escuchar a las víctimas, cómo hacemos para garantizar que esas voces puedan amplificarse. Acá está el Senado TV, así que nos están viendo en vivo los senadores, las senadoras y todos los que quieran por vía YouTube, ¿no? Pero ¿cómo hacemos para escuchar a las víctimas? ¿Cómo garantizamos que esas voces se multipliquen? ¿Cómo, más allá de tu invitación, digamos, ¿no? Comentaba que la semana pasada me contactaron 3 víctimas nuevas, se ha filtrado la información de alguna manera, a mí me han amenazado, se escucha mi teléfono y realmente estas víctimas han sido amenazadas en estos últimos 3 días.
2 de las víctimas iban a ir a la justicia penal, ahora tienen mucho miedo. Estaban acompañadas por mí, por la prensa, pero lo que quiero decirles a todas las víctimas que quieran acercarse a mí, que yo les voy a dar un blindaje, las voy a proteger y las voy a patrocinar. Sí, pero yo hablaba de otra cosa. Decime. Por lo menos. Sí. ¿En general? ¿Las víctimas en general? No. La veo a Lili Gendel acá. Sí, ¿no? sí. Bueno, Lili es parte de Sí, la sí, red claro. de mujeres periodistas. Sí, sí. Necesitamos medios. Sí. Eso te estoy diciendo. Necesitamos llevar medios Sí. a donde vos estás preparando. Sí. Porque Sí. llevan Sí. al abusador de Sí, claro. de Ana del Boca, pero bueno, no, ahí va. No tenemos voces. Lo tenemos. Acaban de hablar las compañeras. ¿Se escucha? Sí. Mi nombre es Daniela Dosso, soy madre protectora. Bueno, acá estamos las víctimas, en este caso estamos vivas, sobrevivientes, madres protectoras, psicólogas, trabajadoras sociales que hacen los diagnósticos. Acá se ha dicho que este proyecto de ley quiere construir la impunidad de los agresores. Este proyecto de ley quiere profundizar esa impunidad. La impunidad ya existe. Nosotras, las madres protectoras, ya estamos criminalizadas y denunciadas porque al Senado y a diputados se le escapó en el año 93 la ley de impedimento de contacto. Entonces estamos todas denunciadas penalmente por eso. Entonces este proyecto lo que busca es, o sea, si este proyecto sale, nosotras que ya estamos denunciadas, vamos presas. O sea, no es solamente, y por supuesto que esto también es parte del problema, amedrentar a las nuevas denuncias. Vamos presas y nuestros hijos e hijas devueltas a la sala de tortura. Nosotras logramos escuchar, les creímos a nuestros hijos, hijas, hijes, los denunciamos a los agresores, los protegimos. Hoy nuestros hijos e hijas están en la escuela pública, haciendo deporte, digamos, están muy bien. Pero si sale este proyecto realmente es muy grave y vos decías, bueno, ¿qué hacemos con estos casos? No sé si el Senado, por ejemplo, podría sentarse a analizar los casos testigos que presenta la fuerza política. Por ejemplo, el caso de Biasotti, lo conocemos perfectamente, porque el juez que lo sobreseyó, absolvió, no recuerdo, Ferro, Alejandro Ferro, es el mismo juez de mi caso. La perito psicóloga que dio los argumentos pro SAP, no utilizando el SAP porque no lo usan explícitamente, usan conceptos relacionados. Lean el libro de Cladem, SAP, nuevos dispositivos de dominación hacia las mujeres e infancias en América Latina, donde en Brasil lograron que sea ley. ¿Sí? ¿Cómo se construyó la impunidad de Biasotti? O sea, no son casos, quiero decirle a los senadores, no son el mínimo de inocentes que presentan las estadísticas que bien han dicho, son casos testigos de la construcción de la impunidad del abuso sexual a infancias y adolescencias en Argentina. No son falsas denuncias, es encubrimiento judicial, se construye. En el caso de Biasotti, y esto tengo la nota periodística, cuando sale la noticia de que fue absuelto o sobreseído, no recuerdo, después se los puedo pasar a los senadores, la periodista dice, bueno, el juez Ferro se basó en la pericia de la coordinadora del equipo técnico del Ministerio Público Tutelar, la voy a nombrar, María Fernanda Matera, quien es, esto me hago cargo, y desde la mesa tenemos un análisis de causas, es un cuadro técnico antiderechos que opera hoy en la ciudad de Buenos Aires y es la coordinadora de las cámaras Gesell. ¿Y por qué? Y dice la nota, dice el informe de la licenciada perito, si bien Ana Chiara del Boca dio un relato, ¿no?, sobre abusos sexuales, su relato no fue consistente. ¿Por qué? Porque no pudo precisar la dirección de donde ocurrieron los hechos. ¿Por qué? Porque no diferencia entre realidad y fantasía. Así se construye la impunidad. Biasotti es un caso testigo de la construcción de la impunidad. 99% de impunidad, según estimaciones de Carlos Rosansky, de cada 1000 abusos sexuales se denuncian 100 y solo 1 recibe condena. ¿Qué pasa con esos 99 que no reciben condena? Se traducen por los grupos antiderechos como falsas denuncias.
Les pido a los senadores que no dejen pasar esta ley, porque es, bueno, no tengo ni palabras. Bueno, senador, tiene las palabras finales. Antes de, bueno. Solo un segundito voy a tardar. Primero para agradecer el espacio, la convocatoria, el acompañamiento. Y por otro lado, porque el ponernos a disposición de trabajar, quienes fuimos víctimas de esta forma de violencia, las madres protectoras, porque nos tocó defender el abuso sexual que sufrieron nuestros hijos e hijas, y ese paso por el Poder Judicial fue otra forma de violencia. Entonces sí entendemos que hay una victimización y es muy grave. Todas las madres protectoras tenemos procesos distintos, tiempos distintos, subjetividades distintas, pero muchas de nosotras y muchas que no conocemos y están a lo largo y ancho del país, están en capacidad de ser compañeras profesionales y pensar política pública. Entonces, me parece que el escucharnos también tiene que ver con una forma de no revictimizarnos y contar con nosotras como sujetas políticas, que eso fue lo que construimos con los años y con el poder que tuvimos como feministas. Muchas gracias. Buenas, soy Mariposa Blanca, soy sobreviviente, soy integrante del plenario de Madres en Lucha. Recién hablaban sobre que Carolina Lozada esté al frente de este proyecto y eso no es casual, porque desde Padres del Obelisco, una de las primeras organizaciones de pedófilos y agresores organizados en adelante, se van reseteando, van cambiando de nombre y van cambiando de estrategia. Y una de las estrategias que tienen en los últimos años es poner mujeres adelante. Y el bulo de las falsas denuncias en estos últimos años, en la fake news de las falsas denuncias, tiene a mujeres en los grupos de falsas denuncias, que hay un montón en todo el país, porque desde el plenario de Madres en Lucha entendemos que en los últimos años hubo mucho contradenuncias. ¿Qué quiere decir esto? Los pedófilos, los violentos, cuando son denunciados, contradenuncian a las víctimas. Y esas mujeres que han sufrido contradenuncias al no tener espacios políticos donde ir a decir, che, a mí me denunciaron y yo no le hice nada a mi hijo y me secuestraron a mi pibe, esas mujeres dicen, yo también fui víctima de falsa denuncia. Y por eso los grupos de agresores en los últimos años tienen un montón de mujeres en sus filas creyendo que las falsas denuncias son un problema real. Desde el plenario de Madres en Lucha, nosotros a esto le decimos contradenuncias. Han visto en los últimos años secuestros institucionalizados filmados en vivo, cómo le han arrancado a madres, sus hijas desde los brazos, y muchas veces esas madres terminan cayendo en los grupos de Curreli, en los grupos de infancias destruidas y demás, creyendo este grupo me va a alojar en esto que me pasa. Nosotras le queremos decir a esas mujeres de todo el país que se están equivocando de bando, que están siendo víctimas de violencia de género, que sus hijas están siendo víctimas de violencia vicaria y que este proyecto no las va a beneficiar, sino que las va a terminar de destruir. Que este proyecto exclusivamente está armado para defender a violentos y violadores. Y nada más. Gracias que me permitan decirles algo. Tengo más de 40 años de haber sido abogada laboralista, parte actora, y he defendido muchísimas veces a mujeres por abusos sexuales en el trabajo. Y la complicidad que he encontrado de parte del Poder Judicial. Eso es algo que tenemos que denunciar también. He sido citada en un caso de una técnica informática en que su jefe, ingeniero, y que trabajaba, y les voy a decir en qué, en la Asociación Cristiana de Jóvenes, conocida por muchos, y ahí inclusive terminó internada. Y a mí, la justicia, cuando fui con la demanda de daños y perjuicios de lo que le había sufrido, ¿qué me hicieron? Me citaron el juez y la secretaria
para decirle que si la demanda que yo había escrito era cierta, ¿por qué no renunció a su trabajo? Esa es la complicidad y eso tengo que seguir sosteniéndolo. Y 8 años que he estado como presidente de la Comisión de la Mujer de la Asociación de Abogados, también conocemos muchísimos casos. Gracias, porque el Poder Judicial es cómplice en muchísimos casos. Bueno, vamos a ir finalizando la jornada. Quiero agradecer a todos. La verdad que fue más que enriquecedor. Quiero agradecer especialmente a los compañeros del Senado por el acompañamiento, que estamos todos en el mismo proceso. Me parece que esta es la forma donde no nos permitieron en el debate. Este es el debate que queríamos dar. Escucharnos, explicar. Me parece que es un proyecto de ley muy peligroso, pero también hoy toca a este sector, que me parece que es un gran sector de la comunidad, pero también están pasando cosas muy peligrosas en el Senado, con leyes muy peligrosas permanentemente, que necesitamos el acompañamiento de todos. Hoy necesitamos el acompañamiento de la comunidad organizada, famosa, me parece que tiene que estar más vigente que nunca. Nos tenemos que ir acompañando porque el país está pasando un proceso muy peligroso. Más allá del proceso económico, que ya de por sí es muy peligroso, pero estas cosas son las que están rompiendo el tejido social de nuestro país. Así que a los empleados de la casa, nuevamente gracias. A Fernanda, a los chicos del despacho, gracias por estar, por acompañar. Las puertas del bloque siempre van a estar abiertas para todos y todas. El bloque del Partido Justicialista está a disposición. Los 25 senadores estamos a disposición de ustedes. Es solo venir, hablar y debatir. Hagamos de esto una constante. Gracias por venir y bueno, buenas tardes.